nunca ellos podían venderla. O sea que si alguna familia recibía una tierra o una casa y ahí construía, no la podía vender a perpetuidad. ¿Por qué? Porque esa tierra y esa casa le pertenecían a Dios. Los ranchos y las haciendas deberían de ser pasados a los hijos, a los nietos, y eran heredades ancestrales por todas las generaciones. Ahora, podríamos nosotros hacernos una pregunta, que es la que vamos a tratar de contestar en esta mañana a la luz de la sociedad que nos rodea. ¿De qué manera este sistema de propiedad de la tierra podría funcionar dentro de cualquier sociedad? ¿Podrían estos principios en la Biblia aplicarse a la sociedad, a la época, a la cultura en la cual nosotros actualmente vivimos? Existe actualmente una tendencia tremenda, ¿verdad? Que los ricos extiendan sus propiedades. Lo hemos visto que ahora hasta el bosque de Chapultepec se lo está ya apañando. Ya están apropiándose hasta de los terrenos, y cuando llega otro gobierno en México dice, ¿qué hubo? Pues si esto era, aquí estaba hasta el zoológico. Y ahora ya alguien llegó ahí y le puso una barda, y vemos cómo nosotros existe esa codicia de cada día tener más y más y más, y siempre a expensas de los pobres. Y este es el tema que vamos a tratar y a desarrollar en esta mañana: las leyes que gobiernan el uso de la propiedad y el trato a los pobres. En otras palabras, a Dios le interesa que nosotros, como su pueblo, hagamos justicia social. Y que nunca nos vayamos a tratar de aprovechar, de quitarle a alguien algo, o despojar a alguien de su propiedad, o vender una casa o un terreno que no vale ese dinero, y aprovechándome de una persona se la vendo 3 veces más de lo que el valor catastral, ¿verdad? O el valor que realmente tiene en el área en la que yo vivo, es lo que yo puedo realmente hacer como justo. Vamos a leer los primeros 7 versículos y veamos en primer lugar el año sabático. Jehová habló a Moisés en el monte de Sinaí diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Jehová. 6 años sembrarás tu tierra, 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Pero el 7º año la tierra tendrá descanso. Esto es tremendo. Al año 7º la tierra no podía sembrarse, no podía cosecharse, no se le podía hacer nada. Y la Biblia dice que la tierra también necesita descanso. Vamos a ver ahorita qué cosa tan tremenda. No sembrarás tu tierra, ni podarás tu viña. Lo que de suyo naciera en tu tierra segada, no lo segarás. Las uvas de tu viñedo no vendimiarás. Año de reposo será para la tierra. Escucha, aquí está la clave y el secreto de la revelación. Mas el descanso de la tierra te dará para comer. A ver otra vez, el descanso te dará para comer. El descanso, el símbolo del descanso de la tierra, es el símbolo del descanso que vamos a ver nosotros del 7º día que Dios estableció. Dios nos dice que si nosotros trabajamos 6 días, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y aprendemos ya sea el domingo a poder dedicarlo a Dios, a tener tiempo para escuchar la palabra, a poder convivir con la familia, a irnos a Chapultepec en la tarde a comer ahorita en cualquier restaurante, o irte a dar la vuelta, pero si después de 6 días aprovechas un 7º día, hay muchos que por ejemplo los pastores, para nosotros hoy no es el día de descanso, no es el día de reposo, tenemos que dar conferencias, tenemos que dar consejería, invitaciones para comer, etcétera, etcétera. Yo regularmente mañana es mi día de descanso, mañana lunes. El lunes me acostumbro a no hacer nada, ni parar detrás de la computadora, ni hacer ningún sermón, nada. Mi tiempo con Dios, desde luego que no lo pierdo, pero no doy consejería, no hago nada. Mañana lo dedico a mis hijos, a pasear, me voy en mi motocicleta a la vuelta por ahí, por la Marquesa, etcétera, etcétera, como rebelde sin causa, para que te eduques. Y aprovechamos en no hacer nada, distraernos, etcétera, etcétera, porque hay una promesa en la Biblia
que si después de cada 6 días tú tienes un día de descanso que verdaderamente reposas y te tranquilizas, nunca te faltará de comer. Ahora, ¿por qué Dios le da tanta importancia a que descansemos y a que reposemos y a que estemos tranquilos y que podamos aprovechar la vida? Vamos a verlo más adelante. Y dice el versículo 7, y a tu animal y a la bestia que hubiera en tu tierra será todo el fruto de ella para comer. El asunto de los pobres, la justicia social, siempre ha estado en el corazón de Dios. El diablo, aprovechándose de esto, y muchos gobiernos y muchas dictaduras han tratado de llegar al poder en base de lo que se conoce como la filosofía del populismo. Hay candidatos políticos en todos los países que se postulan y se ponen del lado de quienes, de los pobres. ¿Por qué? Porque los pobres son la mayoría en la mayoría de los países. Y cuando se ponen del lado de los pobres creen que ese gobernante va a llegar ahí, arriba, a su posición, y los va a apoyar, y eso es lo que se llaman como las filosofías o las prácticas populistas políticas. ¿Por qué? Porque siempre el pobre, repito, necesitará más atención que aquellas personas de la clase media alta que no necesitan tanto como necesitan las clases marginadas. Ahora que estuve en Oaxaca hace algunas semanas, me llevó el hermano director de Hermanos de Ayuda y estábamos viendo ahí que hay regiones en Oaxaca en que ni siquiera usan el papel moneda. O sea, están viviendo de hace 3,000 años, donde en lugar de dinero usan el trueque en montañas de nuestro país, en el estado de mi tierra que es Oaxaca. Yo soy oaxaqueño. Así que ahí en las montañas de Oaxaca hay todavía indígenas que usan el trueque. Si tú les regalas 500 pesos no les sirve para nada porque no usan el dinero. Que yo necesito leche, te doy mi gallinita. Y pues tú necesitas de comer, te doy la pata de mi puerco, y tú me das la cola de tu burro, y tú me das una colcha, y así todos viven, y esto es increíble porque fue el inicio de las sociedades. Y en nuestro propio país existen culturas indígenas donde todavía existen personas tan pobres, pero tan pobres, que no tienen, no conocen lo que es la luz ni la electricidad, no conocen nada, no tienen ni radio. Todavía usan, repito, el trueque. Desde luego que la Biblia también menciona que hay pobres por flojera, por indolencia, por irresponsables, y la Biblia nunca nos sugiere que ayudemos a estas personas. Si llega una persona y voy manejando en México y un niño se acerca y me lava el vidrio, o veo una viejita con una caja de chicles, o veo una persona lisiada, pero sin pedir cuentas ni nada, le doy su muy buena propina. Ahora que los 10, 20, hasta 50 pesos, lo que cada quien dé como propuso en su corazón a los pobres. Pero una persona que viene joven, y esas inditas Marías de 17, 18 años de edad, que pueden lavar, que pueden limpiar el carro, que pueden limpiar algo, o vender chicles, y no quieren hacer nada y recibir dinero, no podemos darles ayuda. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el que no trabaja, que no coma. Entonces se acercan estas inditas, mira, ¿sabes qué? Yo te aconsejo, mira, cómprate una cajita de chicles, y si tú andas con esos chicles, ya por el hecho que vendas algo, te voy a dar. Pero no me pidas y no me digas que no puedes trabajar, porque sí puedes vender chicles. Ahora, yo paso aquí diario, te voy a dar 50 pesos, vete a comprar 3 cajas de chicles, y la semana que entra quiero ver si realmente inviertes para que pueda la gente seguirte dando. Entonces tenemos que entender de qué forma Dios mira a la humanidad. Por el otro lado, existen pobres que también son pobres por circunstancias fuera de su control. Y a estos son a los que Dios nos pide que ayudemos. A la gente lisiada, a la gente paralítica, viudas, niños huérfanos, niños abandonados, y todas estas personas que por circunstancias ajenas a sus propios intereses han venido a la pobreza. Ahora, esta es la razón por la cual Dios establece estas leyes del uso de la propiedad y el trato a los pobres. Vemos aquí en los primeros 7 versículos que acabamos de leer, la ley para que gobernaba el año sabático. Una de las instituciones más antiguas que existen establecidas por Dios fue el Shabbat, que significa el día de reposo o el día de descanso. Vayamos rápidamente a Génesis capítulo 2
Génesis capítulo 2, y veamos que fue la institución más antigua y primera que Dios estableció como una ley espiritual y física en el universo en el cual Él creó. Dice Génesis 2, del 1 al 3, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y Shabbat, ahí se usa por primera vez, reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó. Santificar significa poner aparte o separar. Separó Dios este día de los otros 6 días de la semana. Puso aparte Dios el día séptimo de los otros 6 días de la semana. Es lo que significa, porque en Él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Ahora, la palabra reposar no significa acostarse. La palabra reposar en el idioma y en la teología bíblica significa cesar de trabajar. O sea, no significa que Dios se acostó, porque cuando Jesús vino dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Entonces no significa, no absolutamente acostarse, sino cesar de crear. Desde este momento, pon mucha atención, desde este momento hasta nuestros días, Dios no ha vuelto a crear nada. Todo lo que existe es una ley y se está reproduciendo. Dice en el Salmo 106 que cuando se mueren los conejitos en la selva, cuando se mueren las moscas, cuando se mueren estas, Dios envía su espíritu y renueva la faz de la tierra. Pero no hay una nueva creación, no hay nuevas especies de animales, no hay una nueva cultura social humana en la que el ser humano ya deje de ser lo que él es, un homínido sapiens. Ya no podemos nosotros decir que hay una nueva creación. Todo está siendo sostenido por la creación original, por la ley física que se llama la ley de la entropía, lo cual pone el universo sujeto a la desintegración, a todo lo que se descompone, a todo lo que se oxida. Entonces Dios, en esta ley que ordena descansar, regresamos al Levítico, nos sorprende y nos impacta que el séptimo año de descanso, la tierra descansara también. Y esto es algo que los granjeros actualmente saben y descubren la sabiduría de Dios, que la rotación para las cosechas preserva la tierra y mejora la calidad de la tierra y los beneficios de que la tierra cada séptimo año no sea sembrada, ni se le quite nada y se le permita descansar. Años después, siglos después, los granjeros y agricultores descubrieron esta sabiduría de Dios. Ahora, veamos a continuación las 3 razones del descanso de la tierra. Número 1. Dios les enseñó a su pueblo, durante 6 años, trabaja la tierra y al séptimo año no coseches, no siembres, que salieron mangos, no los cortes, que salieron uvas, no las vendimies, que las mazorcas están listas para poder tener una cosecha en milpas, no toquen ni corten ningún fruto. ¿Qué estaba Dios detrás de esta orden? Enseñándoles, en primer lugar, a creer y depender de Él. Tenían que confiar de Él durante ese año sexto. En el año sexto era el año en el que el próximo año no iban a trabajar, no iban a vendimiar, no iban a cosechar, y ellos tenían que confiar que Dios les daría las lluvias suficientes en el sexto año para guardar el sexto año y enfrentar el séptimo año sin ninguna necesidad ni preocupación de trabajar. Dios les garantizaba que Él controlaría los insectos y las plagas de las cosechas y que les daría una cosecha fructífera y suficiente para que el séptimo año no tuvieran absolutamente nada que hacer. La lección es gráfica y muy clara. Tenemos que confiar en Dios para todas nuestras necesidades, de nuestra vida, de nuestra comida, de nuestra ropa, de nuestra casa.
La tendencia humana, ¿cuál es? Preocuparme que ahorita hago cuentas, 10 del carro, 10,000 pesos del carro, 5,000 pesos de la escuela, no tengo para diezmar. Si tú vives bajo la vista y no vives bajo la fe y no crees lo que Dios te dice, aunque físicamente tus cuentas no te salgan, no vives por fe. Pero si tú crees que Dios es poderoso y que te dice, busca primero mi reino y todas las cosas te las voy a dar, entonces ya no haces tus cuentas, sino que antes que hagas tus cuentas, le das a Dios lo que le corresponde. Y cuando tú le das a Dios lo que te corresponde, Dios te garantiza que tú no necesitas preocuparte en la semana que entra, ni el mes que entra, qué comer, qué vestir, ni qué cubrirte. ¿Por qué? Porque Dios es poderoso para hacer que abunde en nosotros todas las cosas, todo lo suficiente. Para que teniendo siempre en todo lo suficiente, abundemos en todas las cosas para buena obra. 2 Corintios capítulo 9. Dios quería pues que nosotros entendiésemos lo que dice Filipenses 4:19, mi Dios suplirá lo que os falta en Cristo Jesús. En Deuteronomio capítulo 30, versículo 9, Dios le dijo a Israel, y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, para bien, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres. Dios quiere que nosotros entendamos que tenemos que depender, que tenemos que confiar y que la única manera en que podemos agradarle a Dios es por la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. En segundo lugar, Dios quería enseñarles fuertemente en contra de la codicia. Al guardar este año, el pueblo de Dios aprendió a poner en práctica el 10º mandamiento, que dice, no codiciarás. Pero el pueblo de Dios no guardó el año sabático, no obedeció esta ley que Dios les dio, porque durante 490 años, fracasaron en guardar los 70 años que les correspondían sabáticos requeridos a los 490 años en que ellos traicionaron a Dios. Miren ustedes esta verdad en el segundo libro de Crónicas. Segundo libro de Crónicas, capítulo 36, versículo 20 y 21. Dice segundo de Crónicas 36, 20 y 21. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. ¿Por qué se llevaron los babilonios cautivos a las 2 tribus a Babilonia en el año 685 aproximadamente antes de Jesucristo? Porque fracasaron en depender, en confiar de Dios al no guardar el año que Dios les había dado para que la tierra reposara. ¿Por qué has llegado al estado de crisis en la que te encuentras ahorita mentalmente? Y hay hermanos que están así, y hay otros que necesitan pastillas tranquilizantes, hay otros que no pueden descansar, no pueden tener paz, son neuróticos, están contagiados por la enfermedad y el síndrome de la cultura que nos rodea. Ven la gente a nuestro alrededor, están neuróticos, alterados, llenos de ansiedad, preocupados por el mañana, y por esa ansiedad y por esa neurosis necesitan un chocho, o tequila, o alcohol, o necesitan mujeres, o necesitan sexo, o necesitan escaparse de esta situación tan horrible que es la realidad y que no pueden enfrentar en sus 5 sentidos. ¿Por qué mucha gente cristiana vive de esta manera? Porque el año pasado, hace 2 años, hace 4 años o hace 5 años, no estás obedeciendo a Dios y en tu vida no hay paz, no hay reposo, no hay tranquilidad, no hay confianza. ¿Y por qué no la hay? Por tu incredulidad. Veamos esta verdad en Hebreos capítulo 4. Hebreos en el Nuevo Testamento capítulo 4. Una de las cosas, amados santos, que aprendemos de la Biblia, decíamos el martes en el estudio de Apocalipsis,
en el mensaje de la sabiduría, el espíritu de sabiduría, que Dios quiere, antes de que leamos Hebreos, les comparto esto, Dios quiere que nosotros entendamos, escucha, entendimiento, entendamos por qué nos pasa lo que nos está pasando. ¿Tú crees que el hecho que hayas perdido a tu novia o a tu novio, el choque de tu carro, el problema en tu escuela, el problema con tu hijo, todas las cosas circunstanciales que suceden a nuestro alrededor, a la luz del mundo espiritual invisible, tienen una razón y un propósito de ser? Y en Santiago 1 dice, el 2 en adelante, que nosotros tengamos por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas, presiones, tribulaciones, angustias. En lugar de reaccionar con amargura y en lugar de reaccionar y con irritabilidad y en lugar de enojarte contra Dios y en lugar de decirte es que no tuve la culpa, es que siempre me ha pasado esto, y es que la gente no me comprende, y es que nadie me visita, y es que nadie me ama, y en lugar de aislarte y encarcelarte y hacerte una cárcel mental en tu vida, dice en Santiago, el que tenga falta de sabiduría, pídasela a Dios. O sea, que en el momento en que enfrentamos una situación adversa en la Biblia nos enseña que necesitamos tener sabiduría, y la sabiduría es la capacidad de comprensión y de entendimiento para que en ese momento yo no me amargue. Porque si tú no entiendes una situación adversa en tu vida, te amargas. Y que esa amargura es un rencor inconsciente, tanto contra la familia, contra la persona, contra tu esposo, contra tus papás, contra la suegra, contra el gobierno, contra Dios. Hay muchas razones para que tú puedas en tu corazón guardar rencor, pero es por falta de sabiduría. Pero si tú le dices, Padre Santo, ¿por qué me pasó esto? Y caes de rodillas, oh Dios, yo sé que todas las cosas, si tú me mandas que tenga gozo, y ahorita no tengo gozo porque me acaba de pasar esto, y me estoy así intranquilo porque no entiendo por qué me pasó, y esto es normal, Dios lo sabe, pero te pido sabiduría, entendimiento, capacidad de poder discernir, distinguir qué fue lo que pasó, cuál es tu razón, y de qué manera esto que yo llamo ahorita adverso se va a convertir en la bendición más grande para mi vida. Porque todas las cosas contribuyen para nuestro bien. Ahora, la pregunta es, si lo crees. Dice en Hebreos 4, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de qué cosa. Aquí dice en el Nuevo Testamento que hay una promesa y estas palabras están siendo dirigidas a los cristianos. A ti y a mí. La Biblia no es escrita para las personas que no son cristianas, porque no la entienden. Pero dice la Biblia que hay cristianos que no saben que Dios tiene una promesa para ellos. Y la promesa que Dios tiene para ti en esta mañana y en la cual tú no has entrado es que Dios te promete hacerte descansar. Quitarte esa neurosis, esa ansiedad, esos temores continuos, como dice David, Señor, de todas mis ansiedades y mis temores me libraste. De esas preocupaciones que tú tienes al futuro, es una promesa porque esa promesa nos la dejó Jesús. Mi paz les dejo, mi paz les doy. En el mundo no les prometo que van a estar en Renoventura ni en Cancún. En el mundo tendrán aflicción, tendrán tribulaciones, pero no se preocupen porque yo he vencido al mundo. Entonces Dios no nos promete sacarnos del mar magnum, ni del huracán, ni del ojo del huracán, ni de la cascada, ni de la turbulencia. Dios nos promete que nosotros debemos en todas las circunstancias de nuestra vida tener paz. Y esa paz te hace descansar, esa paz te afloja, esa paz
lo que dice en 1 Pedro 5:7, echando toda nuestra ansiedad sobre de Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Esa paz es la que viene como resultado de decirle, Padre, yo tengo un problema muy grande con mi hija, tengo un problema muy grande con mi esposo, tengo un problema muy grande con esta circunstancia, pero Señor, te la entrego a ti, encomendando a Dios nuestro camino, dice el Salmo 37, y yo le entrego a esa hija a Dios, le entrego ese problema a Dios, porque yo necesito descansar. Yo necesito tener paz. Tú necesitas tener paz para vivir. Es horrible vivir en la vida con esta ansiedad. Y mira, son las 2 de la mañana. Y luego me dijo, mira, acuéstate y quede tu hijo borracho a las 6 de la mañana. Déjalo que diga lo que quiera. Y se estampa que lo va a sacar a la delegación. Es Dios el que lo va a cuidar, el que lo va a hacer entender por las buenas y por las malas. Tú duérmete. ¿Por qué? Porque esa situación tuya no lo va a hacer regresar más rápido, ni va a evitar. Si choca, pues va a chocar. Si lo mete a la cárcel, tu condición y tu actitud no va a mejorar las cosas, las va a empeorar. Entonces necesitamos aprender a descansar en Dios. De veras así, Señor, mira, ahí es tu problema, Padre, es tu hijo, es mi hija, es mi suegra, es mi mamá. Yo quiero descansar, yo quiero entrar a tu reposo. Ahora, ¿por qué los cristianos no han entrado a esta dimensión de descanso, de reposo, de vivir tranquilos? Es cierto, rodeados de problemas, pero no angustiados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Entonces nunca lleguemos a la angustia. La angustia es un lugar donde nos arrinconamos y donde creemos que no hay salida, que ya no hay puertas que se pueda abrir, y Dios abre caminos donde no los hay, nos abre el mar donde el mar está cerrado, nos manda de comer cuando las circunstancias nos dicen adversas que ni siquiera hay para comprar una tienda, manda cuervos, abre el mar rojo, derriba murallas. Él es el Dios Shaddai. Y la tercera razón por la cual Dios les da el año sabático es para que ellos aprendieran a descansar y adorarlo. A descansar y adorarlo. Tú no puedes venir aquí el domingo, mi lavadora está rota, y la letra de mañana, y el problema, y la enfermedad, y cuando viene Hijo de Dios, comenzamos a orar a Dios. Tú no puedes, con un problema mental o emocional, abrirte a la adoración. Y escucha, si tú no puedes abrirte a la adoración, es porque no entiendes lo importante que es adorar a Dios. Pero cuando entiendes que en ese momento te abandonas y te trasladas espiritualmente al tercer cielo y adoras a Dios y de veras te olvidas de todo y lo único que interesa es la adoración a Dios, esa adoración sube hasta el tercer cielo, y cuando Dios ve desde el tercer cielo que tu hijo, mi hijo y mi hija está olvidándose de todo y se olvidó de la franquicia que le puso su esposo y se olvidó que no tiene trabajo y me está adorando, haces que en el cielo algo pase, que se mueva y baje esa fuerza a la tierra y cambie tus circunstancias. Dios entra en acción cuando ve la fe. Pero si algo hace que Dios actúe a tu favor y a mi favor, es la adoración. Y yo le doy tanto gracias a Dios. Hace un momento estábamos en la oración tan preciosa que Rosy estaba dirigiendo, y nos hubiéramos querido quedar en esa oración. Desgraciadamente, ¿verdad?, el tiempo, y tenemos la cena del Señor, nos quitó 15 minutos, pero muchas veces estamos en esa oración que quisiéramos, Señor, tengo sed y hambre de ti, y ahí nos quisiéramos quedar como Pedro y Juan, Señor, vamos a hacer enramadas. Y ojalá que ahorita viene el rapto, así cuando estamos adorando a Dios, que viene el rapto y nos llevará a todos. Pero se acaba la oración y otra vez el claxon ahí afuera, el periférico, te recuerdan el 5 de mayo, ahí cuando vas manejando, digo el 10 de mayo. Y otra vez volvemos a enfrentarnos al mundo cruel que nos rodea. Pero qué importante es que el pueblo entendiera eso. Ahora, en el versículo 8 en adelante de Levítico, encontramos el año del jubileo. Contarás 7 semanas de años. 7 veces 7 años.
De modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a hacerte 49 años. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo a los 10 días del mes, el día de la expiación. Haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Y santificaréis. ¿Qué santificar? Poner aparte, separar el año 50. Y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores, y será año de tocar el shofar. La palabra jubileo significa tocar el shofar. La palabra jubileo significa en el hebreo es la palabra yovel. Yovel. De ahí viene la palabra jubileo y significa sonar el shofar. Vamos a ver ahorita la enseñanza tan preciosa. El año sabático no era todo lo que Dios tenía preparado para su pueblo, sino que también estableció que cada 50 años se llama el día del shofar, el día del jubileo, el día del yovel en el hebreo. En el año 50, en ese momento se tenía que pregonar libertad por toda la tierra de alrededor. Y en este año, todas las cosas que tú habías empeñado, la persona a quien se las empeñaste y te prestó dinero, te las tenía que devolver. Si yo tenía en mi casa un esclavo, al cumplirse el año 50, ese esclavo lo tenía yo que soltar y hacer libre. Si alguna persona había empeñado su casa o su propiedad porque la había hipotecado por su pobreza, en el año 50 la persona le tenía que devolver su casa. Escúchenme con mucho cuidado. Este año del jubileo fue precisamente y se cumplió cuando vino Jesús. Vayamos a Isaías 61. En Isaías 61 se nos muestra que esta libertad que se pregonaba en la tierra de Israel era un símbolo, era un tipo de la libertad a pregonarnos a nosotros, los que nos encontrábamos cautivos, esclavos, endrogados, hechizados, bajo brujería, bajo el paganismo, bajo la idolatría. Viene Jesús y nos hace libres de toda opresión del diablo, nos hace libres de la idolatría, nos hace libres de la esclavitud, nos hace libres totalmente de todas las cosas que nos habían hecho cautivos en nuestra vida pasada. Dice Isaías 61, el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Cómo sabemos que es Jesús? Porque en Lucas 4, al entrar a la sinagoga, le dieron el rollo. Dice en Lucas 4, le dieron el rollo a Jesús, lo invitaron a la sinagoga a hablar, y cuando Jesús en la sinagoga inició su ministerio, abrió el rollo de Isaías, y qué coincidencia, ni qué accidente, ni qué nada. Jesús comenzó a leer exactamente lo que 750 años antes el profeta había escrito, profetizando que esas palabras eran de Jesús y le correspondían a Jesús. Jesús en la sinagoga leyó: el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas. ¿A quiénes? A los abatidos. Hay buenas noticias a los abatidos, a los que creían que no había esperanza en esta vida, a los que creían que no se podían volver a casar otra vez y que ya no hay ningún hombre bueno, ninguna mujer buena y que ya la vida es así. A esos viene Cristo a darnos buenas nuevas, buenas noticias. En segundo lugar, a vendar a los quebrantados de corazón. Hay mucha gente lastimada, hay mucha gente traumada, hay mucha gente con problemas emocionales de su pasado. Te violó tu papá, te violaron tus tíos, te drogaron, te vendieron, tus padres se divorciaron. Todas estas heridas emocionales del ser humano tienen la medicina en la persona de Jesucristo. A publicar libertad a los cautivos. Todos estábamos, ¿verdad?, bajo diferentes cadenas, y a los presos apertura en la cárcel. Así nos retrata el Espíritu Santo a la humanidad: abatidos, quebrantados, cautivos y prisioneros. Ahora en el versículo 2, escuchen, y dice: a proclamar
el año de la buena voluntad de Jehová. Este año de la buena voluntad de Jehová es el año del Yobel, el año del jubileo. Y a continuación dice, y el día de venganza del Dios nuestro a consolar a todos los enlutados. Aquí pasa un fenómeno tremendo. Miren, vayamos a Lucas 4 para que ustedes mismos se convenzan y puedan testificar y confirmar qué exactitud de las profecías de Dios. En Lucas 4, versículos 18 al 20, al 21, vemos que Jesucristo repite esto. Ahora, en el versículo 19 de Lucas 4, Él predica o Él lee el versículo 2 de Isaías 61 y se queda a la mitad. ¿Ya lo notaron? A predicar el año agradable del Señor. ¿Por qué Jesús no siguió leyendo y dijo, y el día de la venganza? Porque este día de la venganza se cumplirá hasta después de 2000 años de su venida. En su segunda venida, Él viene a vengarse de sus enemigos. Pero en su primera venida, Él vino a anunciar el año agradable a Dios. Y desde el año 2000, hace 2000 años, hasta 2003, que vamos a entrar ya en un mes, en la época que nos encontramos, todo este período se llama el período del shofar, del jubileo, de la libertad a los seres humanos. Y al que pueda tener oídos que oiga, los que quieran, imagínense en ese tiempo, en el año del jubileo, que se proclamó el shofar, tutú, libres todos, esclavos, devolver dinero, fuera cautividad, fuera todo. Y entonces pasa por ahí una persona y está en una casa, ¿y tú por qué estás aquí? No, porque aquí mi patroncito no me deja salir. ¿Cómo que no te deja salir, patroncito? Pues ¿qué no sabes que es el jubileo? No sabía. Y entonces ese conocimiento de esa persona, de saber que es libre, hace que se enfrente al patrón. Oiga, y usted cara de tope con frijoles refritos, ¿por qué no me ha dejado libre si hay una ley en la tierra que yo soy libre desde este año? Ay, pues yo no sabía, pero ahora yo lo sé, y el momento que tú tienes el conocimiento, demandas tu libertad. Y el mensaje que tenemos los cristianos para pregonar en la tierra a nuestro alrededor es el mensaje de la libertad. La libertad vive, la humanidad vive esclavizada, cautiva, oprimida, deprimida, con traumas, con pastillas, con psicólogos, con psiquiatras, porque no han escuchado el sonar del shofar de los cristianos. Y a nosotros nos mandó Dios a predicar este evangelio y a llenar el mundo con el evangelio de la gracia de Dios. Tu familia vive como viven, tu cuñada vive como vive, tus amigos viven como viven, porque no les has predicado que hay libertad en la sangre de Jesucristo. ¡Gloria a Dios! Bendito sea el nombre de Jesucristo. Ahora, para terminar, en el año del jubileo, todas las personas regresaban a la tierra prometida. Si estaban por allá en otro, regresaban todos a la tierra prometida y a la tierra, a la casa que originalmente se les había otorgado. Cuando una persona recibe a Jesucristo como su Salvador, es reconciliado y regresamos a la promesa de la tierra que es de nosotros. Miren lo que en la primera carta de Kefa, Pedro, primera de Pedro, capítulo 1, él escribió, dice 1 de Pedro 1, versículos 3 y 4. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y vean ustedes que nuestra resurrección espiritual y la esperanza a la cual ahorita vivimos es ¿para qué cosa? ¿Qué es herencia? Es una promesa que yo voy a recibir. Dios me resucita espiritualmente de los muertos y algún día físicamente para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada, guardada para nosotros en el cielo. Si los cristianos entendiésemos
La importancia de pensar más en la otra vida más que en esta vida y de tratar de querer lo mejor de esta vida sin darte cuenta que lo mejor se encuentra en la otra vida, viviríamos diferentes. Necesitamos una visión mucho más clara de lo que nos espera en el porvenir, la maravillosa bendición que va a ser morirnos. Porque para nosotros morir va a ser ganancia. No pérdida, ganancia. ¿Qué significa ganancia? Que después de muerto gano más que vivo. Y no un salario ni un sueldo, sino las promesas de Dios. Porque el momento de mi muerte, como sea tu muerte o mi muerte, en ese momento estamos en la presencia, ya no hay lágrimas, no hay tristeza, ya no lloras por tu perro Fido, ni por tu hermano, ni por tu cuñado, ni deuda, ni nadie que te cobre la renta, no hay enfermedad, no volvemos a tener cáncer, no volvemos a tener sida, no volvemos a tener nada, ni tormentos, ni huracanes, ni veneno de las plantas, ni ferocidad de los animales, porque los cielos y la tierra serán transformados por el poder de Dios. Esto es lo que nos está esperando. Esta es la herencia que Cristo nos vino a dar. Y como creemos en esta herencia, comenzamos a vivir como a la luz de Hebreos capítulo 11. Moisés, por el gozo, Moisés prefirió, en lugar de disfrutar los deleites temporales del pecado, irse a sufrir con el pueblo de Dios. Y rehusó de riquezas, rehusó títulos, rehusó llamarse hijo del faraón. Abraham vivió de tienda en tienda porque esperaba la ciudad cuyo arquitecto y fundador es Dios. Y toda esta lista de héroes de la fe en Hebreos 11 nos muestran que los motivó, el incentivo que operó en sus vidas para que ellos pudieran despreciar lo que el mundo les daba, era que esperaban una ciudad que era mejor que este mundo en que vivimos. Pero si tú no tienes esta visión y tú no vives a la luz de la eternidad, quieres lo mejor de esta vida, y te aferras a tu casa, y te aferras a tu terreno, y te aferras a tu coche, y te aferras a tu cuenta bancaria, y crees que mientras tengas esas cosas estás seguro, y nadie te mueve tu tapete, y tal vez hoy mismo te mueras. Tal vez hoy sea el último día que tú has escuchado el mensaje maravilloso de las buenas noticias del Evangelio, de la gracia de Dios. Y tal vez hoy sea el último día que Dios te conceda para que tú puedas vivir a la luz de la eternidad. Pero nosotros tenemos que estar conscientes que Dios nos puede llamar en cualquier momento y pedirnos cuentas de qué hicimos con nuestra vida. Y finalmente dice la Biblia que cuando se anunciaba el shofar, también se redimían las propiedades. Pero dice el versículo 39 del capítulo 25, Levítico 25, 39, que Dios les dijo: cuando tu hermano empobreciere, estando contigo, y se vendiere a ti, no le harás servir como esclavo. Como criado, como extranjero estará contigo, hasta el año del jubileo te servirá. Entonces saldrá libre de tu casa, él y sus hijos consigo. Volverá a su familia, a la posesión de sus padres, se restituirá, porque son mis siervos, los cuales saqué yo de la tierra de Egipto, no serán vendidos a manera de esclavos. Finalmente Dios le dice al pueblo de Israel: nunca trates a un hermano como tu sirviente, jamás. Nunca digas a un cristiano: hazme esto, porque no es tu criado ni tu sirviente. Lo puedes hacer con gente que no es cristiana, porque así trata la gente, a los boleros, a las personas de categoría ínfima monetariamente, económicamente, pero entre la iglesia y entre nosotros no debe ser así, y tampoco debe ser con nosotros, con las personas de afuera. Porque ningún ser humano puede ni tiene el derecho de ser esclavo de nadie, porque Jesús vino a pregonar libertad. Y si tu hermano te sirve o tienes una empleada doméstica en tu casa, es tu muchacha y te ayuda, pero no es tu esclava. Esclava significa que tú tienes control y manipulación totalmente de su vida, y eso no lo permite Dios. Es como en iglesia donde hay pastores que le dicen a su congregación: tú no puedes ir a esa iglesia ni puedes ir a esa iglesia, porque aquí naciste, aquí te quedas y aquí te mueres. Y aquí te vamos a enterrar. Y cuando comenzamos a usar la manipulación y el control sobre la gente,
Se nos olvida que el Espíritu Santo opera en cada persona y cada persona le dará cuentas. Y claro, si tú me dices, oye, me invitaron una secta, ya te digo, cuídate de esa secta, pero todos somos hermanos, todos nos bebemos de la misma agua y los motivos de cada persona son examinados por Dios. Pero no podemos a nadie hacerlo nuestro esclavo, ni tratar de controlarlo, menos intimidarlo, ni ejercer coerción sobre su vida para que bajo amenazas me sirva o se quede aquí o se quede allá, ni siquiera a tus propios hijos. Cuando hacemos esto, violamos la ley de Dios. Podían tener esclavos de otras personas, pero no podían entre ellos tratarse, porque todos hemos sido comprados y lavados por la sangre de Cristo y todos somos hermanos en Jesucristo. Entonces tenemos que aprender a tratarnos entre nosotros, a perdonarnos entre nosotros, a soportarnos entre nosotros y a tener estos principios de la tierra en nuestra propia vida. El día que yo quiera tener un terreno o una casa y Dios me la dé o a ti te la dé, necesitamos entender que no hay que aferrarnos a esa propiedad como ya si fuera mi salvación y fuera lo único que tengo en la vida, porque es de Dios. Y el día que Dios me dice dámela, se la tengo que dar, porque la tierra es de Dios. Oremos. Señor, te damos gracias por tus leyes de propiedad, leyes civiles, leyes científicas, leyes físicas, y todo aquello que está gobernado por alguna ley tiene su origen en ti. Porque tú eres el juez y el legislador y el dador de las leyes que rigen nuestro universo. Te damos gracias, Padre, porque todos estos principios han sido adjudicados por diversas civilizaciones, aplicados por diversas culturas y han visto prosperar sus vidas. Porque nada es de nosotros. Gracias, Jesús, porque viniste a darnos libertad. Porque se sigue pregonando el shofar en el mundo a través de tu iglesia. Vengan a la cruz, sean libres de opresión demoníaca. Sé libre de la brujería, sé libre de la idolatría, sé libre de la mentira, sé libre del paganismo y sé libre de las mentiras filosóficas y las ideas falsas que el mundo ha propagado y que te han hecho creer que hay que vivir solo para esta vida. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo renacer para una esperanza viva por medio de Jesucristo entre los muertos, para una herencia incorruptible, inmarcesible, incontaminada, reservada para nosotros en los cielos, que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Gracias porque eres el Dios que nos consuelas en todas nuestras tribulaciones y nos das descanso cuando creemos que no hay. Nos libras de nuestras angustias y nos das seguridad para el futuro. Y nos dices y nos prometes que pondrás un cántico nuevo en nuestra boca. Pondrás nuestros pies en alto sobre roca firme, por cuanto en ti hemos confiado y por cuanto vivimos cerca de la sombra del Omnipotente. Te damos gracias porque no hay plaga que nos alcance, ni maldición que nos pueda llegar, ni embrujo que nos pueda lastimar, porque el que habita al abrigo del Altísimo, el que vive cerca de Dios, el que tiene a Dios como su paraguas y como su protección, no tiene por qué tener temor de ningún mal. Por cuanto has puesto en mí tu confianza, dice el Señor, yo te libraré. Yo arreglaré tu problema. Tú descansa hoy, que oyes mi voz. Yo soy Jehová tu Dios que te hablo y te digo, mi paz te dejo. Mantén esa paz, esa es tu responsabilidad. Yo te dejé mi paz aquí en la tierra, ahora tú apropiatela. Haz la tuya mediante la fe. Cree en mis promesas y entrarás a mi reposo. Te damos gracias por tu palabra. Bendito Dios, en el nombre de Jesús.
Amén.